como siempre, nuestro deseo es compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Esa maravillosa palabra de Dios que hoy es tan relevante para nuestras vidas, sobre todo lo que estamos viviendo en el mundo. Pareciera que a esta crisis de salud se le han venido añadiendo otros factores más de muchas índoles, muchos aspectos. Y aquí es donde es importante, mis hermanos, enfocarnos bien como cristianos, como hijos e hijas de Dios, centrar nuestro corazón, centrar nuestra mente, centrar nuestra vida en lo que es prioritario, en aquello que nos va a dar fortaleza, perdurabilidad, en aquello que nos va a dar firmeza. Por tal motivo, hoy quisiera que me acompañen, si así usted lo tiene bien, y tiene una Biblia electrónica o una Biblia de papel y tinta, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Esa maravillosa carta que él escribe a la iglesia que se encuentra en Roma. Y si fuera posible, mantenga su atención en el capítulo 1. Vamos a hacer un breve recorrido en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Permítame leer unos cuantos textos que nos dice el capítulo 1 a partir del versículo 1 de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En medio de la crisis y en medio de la adversidad, en medio de la incertidumbre y aún de la angustia, el mensaje del Evangelio es relevante, prevalece y nos da esperanza, nos ministra paz y nos manifiesta esa gracia maravillosa de Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones. Mis hermanos, hoy vamos a compartir un poquito de este capítulo 1. Pero en primer lugar, déjeme decirle qué era la ciudad de Roma. ¿Cómo era la ciudad de Roma? Quisiera leerle brevemente una descripción histórica de qué características poseía la capital del Imperio Romano, la Meca mundial del primer siglo. Ciertamente habían otras ciudades importantes, como lo era Atenas y muy posiblemente Tebas o Alejandría, pero Roma había adquirido aquellas cualidades y características que son hoy, incluso para nosotros, muy bien conocidas, porque igual en el siglo XXI tenemos grandes ciudades que son ciudades que atraen el comercio, el turismo, las multitudes, la política, en fin, hay toda una gran cantidad de cualidades que describen a estas grandes ciudades. Pues Roma en el siglo I no era un pueblito ahí
insignificante. Nos dicen los historiadores que solo las murallas de la ciudad de Roma tenían una extensión de unos 21 kilómetros. Los caminos principales partían del centro de la ciudad y corrían en varias direcciones. Entre esos caminos habían dos muy importantes: la vía Apia y la vía Ostia. Pero a partir de esa ciudad, ¿verdad?, se ramificaban todas las demás vías. Menciono dos que son de las más importantes. Se nos dice que el esplendor de los edificios públicos, los templos, los arcos triunfales, las basílicas, las fuentes y los palacios impresionaba a todo el mundo, a los que llegaran a esa capital. Las mansiones de los ricos eran opulentas en extremo, generalmente edificadas en las colinas que rodeaban a la ciudad. Pero la gran mayoría de las familias romanas vivían en moradas de un solo cuarto. Pareciera hoy la Gran Manzana, que estamos hablando aquí en Manhattan. Construidas en edificios grandes que tenían hasta 6 niveles, lo que llamaríamos hoy 6 pisos para arriba. Estos edificios eran de aproximadamente una manzana de largo, a menudo muy frágiles, con peligro de desplomarse o de incendiarse. Los pobres recibían gratis el agua y el trigo, y el vino era relativamente barato. Pero a pesar de esto, la pobreza de las masas concentradas en la gran capital del imperio era exagerada. No ha cambiado esta tónica. Sigue siendo igual aún en el siglo XXI, mis hermanos. Había tanto congestionamiento en las calles en Roma durante el día que el tránsito de vehículos, ¿verdad?, de carruajes, estaba prohibido. De noche el crimen reinaba en las calles menos importantes. ¿No le suena familiar hoy a usted esto? Distintos grupos étnicos de todo el imperio romano formaban crecientes colonias en algunas áreas de la ciudad. Los judíos, por ejemplo, estaban concentrados en los distritos occidentales al oeste de la ciudad, donde se encontraban por lo menos 13 sinagogas. Oiga usted, es muy probable que también los primeros cristianos vivieran en estos sectores de la ciudad. Los visitantes de la ciudad de Roma eran atraídos por los acueductos, los baños públicos y los circos romanos, en los que se presenciaban carreras y otros eventos deportivos, así como sangrientas peleas entre gladiadores o entre hombres y bestias salvajes. Uno de ellos, el Circo Máximo, tenía espacio para 150,000 espectadores. Hoy tenemos uno de los más majestuosos, ¿verdad?, que tenemos en la ciudad de Roma. La vida pública se centraba en los foros o mercados. El foro romano era el más importante porque era el centro gubernamental, con la casa del Senado, la sala de la Asamblea y los templos de Marte y de Saturno. Otros imponentes edificios y templos ocupaban las 7 colinas que rodeaban el foro. Y cerca del foro estaba la famosa prisión mamertina, donde años después, en el año 66, por segunda vez, el apóstol Pablo fue donde fue llevado preso para luego ser ejecutado por orden del emperador romano. Esta breve reseña que estoy compartiéndoles a ustedes nos da un marco, un contexto especial para elaborar, o más bien para lo que Pablo nos enseña en el capítulo 1. Lo describí de forma sencilla.
Mis hermanos, las ciudades inmensas, populosas, con un gran desarrollo, no es algo de la era moderna. Así lo fue Babilonia, así lo fue también Egipto y sus ciudades en su tiempo de los faraones. Lo fue también Nínive en el tiempo del imperio asirio. Como les dije, lo fue Babilonia, lo fue Grecia, Atenas, en el tiempo del imperio griego. Y lo estamos viendo hoy de forma rápida de Roma. Y a partir de ahí, las grandes ciudades han sido cosa normal. Hoy, en cuestión de segundos, accesamos a cualquier mega ciudad africana o asiática o europea o aquí en el continente americano. Y note que no hemos cambiado. La concentración de masas, los eventos públicos, las formas que hemos evolucionado en algunas cositas, ¿verdad? Pero en lo general seguimos siendo muy similares. Con ese contexto de esa ciudad, que era muy bien conocido del apóstol Pablo, él va a dirigir su carta a esa comunidad de fe, a esa cristiandad naciente en Roma, que por supuesto era muy numerosa, ya que al final de la epístola, en el capítulo 16, Pablo no menciona a menos de 25 personas y algunos de ellos ya siendo pastores o líderes de las diversas comunidades de fe esparcidas en la ciudad de Roma. Aparte, como lo leímos, de las sinagogas judías. Entonces, el movimiento religioso, tanto de índole judeocristiana como de índole pagano, hermano mío, pupulaba. Lo que podemos llamar, Roma era un hormiguero de personas, tanto latinas como extranjeras, de las diferentes etnias y culturas, porque todo mundo quería llegar a esa capital cosmopolita. Eran millones de habitantes lo que habían dentro del casco central como fuera en sus alrededores. Así es que llamaba la atención, y como hasta hoy día lo pensamos, si vamos a la ciudad, al centro de la ciudad, a vivir a sus alrededores, hay mayores posibilidades de una mejor vida. Eso es lo que se ha pensado. Y esa conducta no ha cambiado hasta nuestros días. Entonces, mis hermanos, bajo el contexto donde está la cristiandad a la que el apóstol Pablo le va a escribir, y como ustedes pueden ver, los que están viendo por Facebook, el tema es el evangelio, el juicio y la justicia divina. Pablo, aunque nunca había ido a Roma todavía, cuando él escribe la carta a la iglesia, a la comunidad de fe en Roma, él se encuentra en Corinto, una ciudad también griega, un puerto griego, Corinto. Estando en su misión evangelística, apostólica, misionera en Corinto, el Espíritu de Dios lo mueve a escribir esta epístola a los romanos. El anhelo del apóstol Pablo era visitar Roma, no tanto para establecerse ahí, sino con la visión de difundir el evangelio, porque las masas, porque las multitudes, y él era un apasionado del evangelio y quería ir, como lo vemos y lo vamos a ver, a esa ciudad a proclamar en esas multitudes el evangelio de Jesucristo. Hasta ese momento, por tanto, no había ido y estaban en sus planes. La carta se escribe más o menos en el año 55, por ahí. Pablo escribe esta carta. Son unos 6, 7 años después que el apóstol Pablo logra llegar a Roma, pero no con la perspectiva que él tenía. Él llega a Roma la primera vez como un prisionero del Imperio Romano, y eso usted lo puede ver en Hechos capítulo 27 y 28, la historia de cómo por primera vez él llegó a Roma al fin. Pero antes de eso, él les escribe. Y conocía muy bien el entorno y la vida que se vivía en esa gran metrópoli, en esa gran capital del Imperio Romano, con todo lo que acabamos de mirar. Y sus leyes, sus senados, sus tribunos,
sus ejércitos, el emperador estaba ahí, en fin, todo lo que acabamos de describir. Era la ciudad clave que le permitía al apóstol Pablo, como vamos a ver, describir algunas cosas a partir de esa vida de la ciudad de Roma, cómo el ser humano vivía en todos los demás entornos en los que él se desenvolvía. En la carta a los romanos, en segundo lugar o en primer lugar, en los primeros 8 capítulos, el apóstol Pablo va a desarrollar lo que algunos han llamado un argumento legal sobre la condición del ser humano. Y por eso he querido mencionar brevemente los títulos. Por supuesto, es una forma particular que estoy abordando el capítulo 1 y una pequeña síntesis de los primeros 8 capítulos a ustedes. Hay otras formas y otras maneras que otros lo pueden abordar. En el capítulo 1, el apóstol Pablo, como un fiscal, él va a emitir su juicio, su acusación. Y él dice en el capítulo 1, va a hablar de la depravación humana y del juicio divino, como ahorita lo vemos. En el capítulo 2, Pablo va a establecer que tanto los gentiles, o sea, paganos, como los judíos, los descendientes de Abraham, están bajo la sentencia o acusación divina. En el capítulo 3, Pablo va a demostrar la imposibilidad del hombre de cumplir los requerimientos de la ley divina. En el capítulo 4, él entonces va a establecer el único medio concedido por Dios para que el hombre obtenga su inocencia y pueda ser justificado. En el capítulo 5, Pablo, aunando más, dice y menciona el sustituto perfecto para el hombre que es dado por Dios mismo. En el capítulo 6, Pablo va a declarar entonces cómo va a ser y debe de ser la condición del que ha sido justificado, del que ha sido declarado justo por Dios. En el capítulo 7, el apóstol Pablo va a demostrar que aún obteniendo el hombre su justicia por medio de la fe y a través del sustituto perfecto que es Jesucristo, la vigencia de su naturaleza pecaminosa sigue activa, o sea que su naturaleza pecaminosa sigue vigente. Entonces él cierra en el capítulo 8 viendo y demostrando la necesidad de la vida en el Espíritu, en el poder del Espíritu, que será la única forma que el hombre justificado podrá tener para controlar su pecaminosidad o mantener el balance. En esta síntesis que acabo de darle, no la vamos a estudiar, estoy proyectando a Pablo, como algunos estudiosos lo presentan, con un alto conocimiento, Pablo, de leyes legales. Pablo conocía muy bien cómo funcionaba el derecho romano. Entonces, en esta carta, Pablo aplica principios de legalidad, pero ya no a nivel humano, sino a nivel espiritual. Y como un fiscal litigante del reino de Dios, Pablo acusa y establece las bases de la condenación del juez supremo y sus demandas y cómo van a ser los únicos medios para que el hombre pueda obtener su inocencia, su justificación y pueda vivir agradándole a Dios en el poder del Espíritu a pesar de la vigencia de su naturaleza pecaminosa. En tercer lugar, como hemos visto, y voy rapidito, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, el apóstol va a dirigir un saludo bastante largo a la comunidad de fe de Roma. Y ahí es donde él expresa su anhelo de llegar a ellos con el mensaje del Evangelio de Cristo. En cuarto lugar, en el versículo 1, Pablo se declara un siervo
un llamado y uno apartado para el evangelio de Dios. Note esa frase en el verso 1. El evangelio de Dios, no de los hombres, no según el hombre, sino va a ser un evangelio por revelación divina, dado a él para comunicarlo a los hombres, y es lo que vemos en esta magistral epístola de los romanos. En el verso 2, Pablo les dice que ese evangelio que ahora él está predicando había sido prometido por Dios en las escrituras de los profetas. Los profetas ya lo habían anunciado, como por ejemplo Isaías 53, cuando habla de cómo el siervo sufriente de Dios y como sustituto y como víctima iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Ahí estaba ya en el profeta Isaías prometido el evangelio, y lo está en Jeremías, y lo está en Ezequiel, y lo está en Miqueas, y lo está en Amós. Él está diciendo que el evangelio que ya está predicándoles, y ahora a través de esta carta escribiéndoles, Dios lo había prometido. En quinto lugar, en el verso 3 al 4, Pablo dice de qué trata el evangelio, y esto es muy importante. En el verso 3 al 4, el evangelio trata del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes en el verso 3? Acerca del evangelio de su Hijo, dice el pasaje bíblico. Acerca del evangelio de su Hijo Jesucristo. Permítame leer ese verso 3 de forma sencillita y rápida. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí quiero hacer la primera aplicación. El evangelio no es un tratado de economía. El evangelio no es un tratado de finanzas. El evangelio no es un rescate terrenal. El evangelio no es un tratado de política. El evangelio no es un tratado cultural. Aunque esos aspectos son afectados por el evangelio trata de la persona, de la vida, de la obra y de las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cualquier otro mensaje que pretenda ser evangelio y no tiene a Jesucristo como centro, su vida, su obra y sus enseñanzas, eso no es el evangelio. Y esto es muy importante, sobre todo en estos días. Y Pablo dice en el verso 4 que Jesucristo, por descendencia humana, proviene del rey David, o sea, es el prometido Mesías, ungido, el que había Dios prometido a su pueblo, pero que ellos no lo conocieron. Y que proviene de la descendencia del rey David, diciendo que era el elegido al trono del reino de David. Y por otro lado, Pablo dice en ese mismo verso 4, que por causa de la resurrección entre los muertos fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahí tenemos las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. Este es el gran misterio. Y el evangelio tiene que ser acompañado de estas dos cualidades del Hijo de Dios. Algunos lo presentan como meramente humano, otros van al extremo y lo presentan como meramente divino. No, Señor. El evangelio debe mantener el equilibrio entre la humanidad y la divinidad de la persona de Jesús. Es mi exhortación a que usted conozca bien qué es el evangelio y quién es el evangelio. El evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios, su vida, sus enseñanzas y su obra en la cruz del Calvario. En sexto lugar, hermanos míos, el apóstol Pablo, del verso 5 al verso 7, él dice que es a través de Cristo y su evangelio que se le hace un llamado a las naciones, a las personas. Esa palabra naciones es a todas las etnias del mundo, cualquiera que sea su estrato social, su condición económica, su color de piel y su conocimiento u educación. Cualquiera que sea, el evangelio es para todas las naciones y es a través de Cristo y su evangelio que se hace un llamado a las naciones a esto. Número 1, a obedecer a la fe, dice el verso 5 al 7.
Número 2, hacer de Jesucristo. Número 3, Él quiere hacerles saber que a través del Evangelio son amados de Dios. Dios a través de su Evangelio da a conocer su amor a la humanidad, a las naciones, a las gentes, a las personas. Y número 4, es a través del Evangelio y de Cristo que somos llamados a ser santos, separados, apartados para Dios del pecado, de nuestra vida pecaminosa. Entonces Pablo en el verso 5 y 7 establece eso. Note cómo lo estamos llevando. En séptimo lugar, Pablo en el verso 15, no estoy yendo a un estudio de cada versículo, solo una panorámica de la introducción del saludo. En séptimo lugar, en el verso 15, el apóstol expresa el anhelo que tiene él. ¿Ve? Porque él no había llegado todavía física ni personalmente nunca a esa capital del imperio, a Roma, que era su anhelo llegar con el evangelio. Y entonces él lo dice aquí en el verso 15. Dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. El anhelo de Pablo, y esa era su oración, era ir a predicar a esa ciudad cosmopolita, a la Meca del imperio, al corazón mismo donde confluían las culturas, los idiomas, las prácticas, los estilos de vida, que era Roma una representación clara y palpable del resto de la humanidad hasta nuestros días hoy. Por eso es que él es movido por el Espíritu Santo a partir del verso 18, no vamos a correr, a describir bien la condición humana, porque era Roma una pintura, un máster del resto de las naciones que dibujaba bien cómo Dios mira al ser humano en su estado natural. Ya vamos a llegar ahí. Entonces Pablo en el verso 15 expresa su anhelo. En octavo lugar, llegamos al corazón del evangelio. El verso 16 y 17 es lo que abrió los ojos de un hombre, monje, agustino, en 1515, para proclamar lo que hemos conocido como la Reforma Protestante. Es este pasaje, la médula misma del evangelio. Es este pasaje el corazón mismo del evangelio. Es este pasaje el que captura la atención y aún el corazón de muchos que vienen al conocimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque en este pasaje de Romanos 1, 16 y 17, el apóstol Pablo describe qué es el evangelio. Número 1, ya vimos quién es. Y ahora nos enseña qué es en la persona de Jesús, en qué se convierte el evangelio. Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. La palabra avergonzarse es no me confundo, no me da vergüenza, no me da timidez, no me atemorizo. No voy a quedar avergonzado, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra salvación es la gran palabra inclusiva de todos los actos redentores de Dios. Salvación es perdón, salvación es justificación, salvación es redención, salvación es expiación, salvación es remisión, salvación es sanidad, salvación es restauración, salvación es liberación. Pero entiéndase bien, en el espectro espiritual del cautiverio y depravación que el hombre vive en su pecaminosidad. Este es el poder de Dios a todo aquel que cree. El poder libertador, justificador, perdonador, libertador, sanador, para todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque fue a ellos donde les llegó primero la buena nueva, y también al griego, a los gentiles, a los paganos.
Porque el Evangelio dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Número 1, Pablo en este corto saludo nos dice quién es el Evangelio, acerca de quién trata. Número 2, nos dice qué es el Evangelio. Y número 3, nos dice el único medio que el Evangelio enseña para estar en rectitud, para ser aceptado, para agradar a Dios, es solamente por medio de la fe, sin ningún esfuerzo humano, sin ningún requisito humano, sin ninguna virtud humana, porque el hombre, como ahorita lo vamos a ver, en su condición natural está muerto, impotente a los reclamos divinos de poder agradarlo y de poder ser acepto delante de Dios. El Evangelio, por tanto, hermano, es cristocéntrico. El Evangelio tiene como prioridad la transformación espiritual del hombre, del ser humano, sea hombre, mujer, niño, anciano, o sea familia, o sea matrimonio. Y esto es sumamente importante tenerlo presente en estos días donde percibo que aún los que están predicando, una buena parte de ellos, y aún aquellos que son los receptores, anhelan en esta crisis algún tipo de solución de índole material, física o financiera. Esa no es la prioridad del Evangelio. La prioridad del Evangelio es el corazón mismo del hombre, por lo que vamos a ver ahorita. Y es Dios quien determinó eso, no es el hombre. Por tanto, todo lo que el hombre quiera de darle un ropaje diferente al Evangelio, ese no es el Evangelio. Y esto es muy importante. Vamos a seguir adelante. En noveno lugar, a partir del verso 18, lo voy a manejar un poquito diferente. En noveno lugar, a partir del verso 18, una vez que Pablo establece su saludo, una vez que Pablo establece su anhelo, una vez que Pablo establece quién es el Evangelio, acerca de quién se habla en el Evangelio, quién es el centro del Evangelio, qué es el Evangelio, y una vez que Pablo establece ese saludo del verso 1 hasta el verso 17, él ahora, desde el verso 18 hasta el verso 31, va a describir 6 aspectos. Me faltaría uno que está en el capítulo 3. De lo que Dios dice de la condición humana y la manifestación de Él a los hombres. Del verso 19 al verso 20, se nos enseña en primer lugar que Dios se dio a conocer a los hombres. Permítame ahora sí leer esos pasajes. En primer lugar, Pablo empieza a desarrollar su alegato legal, su acusación. Y Pablo dice, hermanos, lo siguiente. Número 1, Dios se dio a conocer a los hombres. Verso 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El primer argumento que Pablo da a conocer a los hombres de que Dios se manifestó a ellos es el argumento cosmológico. Hay otra terminología que es el argumento de la creación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es el primer argumento que el apóstol Pablo dice cómo Dios se dio a conocer. Y dice que de manera que no tienen excusa, porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. ¿Y cómo se lo manifestó? A través de las cosas creadas. Su poder invisible, su deidad, su eternidad, Dios la manifestó a través de las cosas creadas. Primer argumento que Dios le manifiesta al hombre. Sí,
yo me di a conocer. He creado todas las cosas y a través de ellos me pueden conocer a mí. No de forma perfecta, porque debe de venir la segunda revelación y luego la tercera revelación. La segunda revelación es en la persona misma del Hijo de Dios. Y la tercera revelación es la que llamamos la revelación especial, la Biblia, las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la forma perfecta con la que Dios concluyó su revelación a todos los hombres, y es lo que llamamos hoy el Evangelio del Señor Jesucristo. Número 2. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que aún Dios dándose a conocer a los hombres desecharon el conocimiento de Dios. Dice el verso 18, la segunda parte del verso 18. Los hombres, y luego el 20 al 21. Los hombres detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Noten por qué Dios está tomando la carta, la comunidad de Roma, como una comunidad perfecta para describir la condición humana, porque la ciudad de Roma, la capital del imperio, llenaba los requisitos perfectos para establecer Dios la acusación a partir de ahí sobre toda la humanidad. Y Pablo lo entendía muy bien. Entonces, en segundo lugar, Pablo dice que aunque Dios se dio a conocer, versos 19 y 20, en el verso 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron, sino que se envanecieron, se hicieron orgullosos, soberbios, altivos en su razonamiento. Y los que han estado observando noticias, sobre todo de algunos gobernantes en estos días, usted ve al carbón la copia de lo que Pablo está hablando aquí. Y no solo de ellos, de otros tantos en el diario quehacer de nuestra vida hoy, llenos de orgullo, de soberbia, de envanecimiento, de altivez. Y por haber hecho eso, su corazón fue oscurecido, quedó en tinieblas, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Es la segunda cosa que el hombre comete. En tercer lugar, ahí mismo, en ese punto 9, una vez que el hombre desecha el conocimiento de Dios, se llena de soberbia, se centra en sí mismo, dice en el versículo, permítame para dárselo, del versículo 23 al verso 31 está la magistral acusación del apóstol Pablo. Del verso 23 al verso 31 está la acusación, lo que llamamos, en tercer lugar, los hombres se depravaron, los hombres se corrompieron. Permítame leer, dice, una vez que desechan el conocimiento de Dios, que el hombre se establece a sí mismo como dueño de sí mismo y de todo lo que lo rodea, como dueño y centro absoluto, dice en el verso 23 hasta el verso 31, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Note que esta descripción que Pablo está hablando aquí es la que prevalecía en los templos paganos en Roma. En Roma había todo tipo de creencia y de templos, llenos de aves, llenos de reptiles, llenos de cuadrúpedos y llenos, por supuesto, de grandes dioses. No solamente eran combinación humana y animal, sino también las grandes estatuas o efigies de los emperadores y de Júpiter y de Saturno. Aquello era un panteón de dioses. Esto es lo que está describiendo. Cuando el hombre desecha a Dios, se establece a sí mismo y su creación, la creación de Dios, como el medio de contacto para él. Y dice la palabra, de modo que deshonraron. Ahora sí, cuando el hombre desecha a Dios y pone su atención en sí mismo y en lo creado por Dios, el hombre empieza a corromperse y a depravarse terriblemente. Y dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto era lo que se veía en Roma y por supuesto en Grecia, en Atenas. Esto era algo muy normal. Y dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, porque está hablando Pablo aquí de los famosos templos donde habían sacerdotisas y donde habían sacerdotes también paganos, pero en esos lugares se practicaba la homosexualidad y el lesbianismo bajo una apariencia de ofrecerle culto a los dioses. Aquello, por tanto, era una depravación sexual, que es lo primero que el apóstol Pablo está hablando. Cuando el hombre se desconecta de Dios, su moral se cae tan bajo que se olvidan de su refreno, de sus límites. Y en este caso Pablo está describiendo a los sacerdotes y a las sacerdotisas, como dice aquí. Oiga lo que dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Pablo empieza primero con la práctica sexual depravada que se estaba dando, por supuesto, en los templos y luego en otras partes, porque esa es la moral del hombre cuando no tiene freno, cuando no tiene principios, cuando no tiene ningún tipo de arraigo moral, se desenfrena porque se establece. Entonces Pablo establece que la primera cosa es en la moralidad sexual y después de ahí miramos la lista: soberbia, altivez, violencia. En estos días un cuadro interesantísimo se nos presenta lamentablemente tengo que mencionarlo, en nuestra nación, la más grande del mundo, en el norte, Estados Unidos. Hay pandemia, hay mortandad, hay crisis financiera, hay desempleo y tras de eso están en un caos. La gente tiene anarquía, están quemando ciudades, centros policiales. Estados Unidos en este momento es la típica ciudad que describe también lo que Romanos 1 está hablando. Hay todo un compendio de conductas, comportamientos, una variedad de matices de cómo el hombre se comporta cuando no está bajo el gobierno y el conocimiento de Dios. Entonces el apóstol Pablo, en tercer lugar, en ese punto 9, él establece el juicio, la perversión humana. Dios se dio a conocer, el hombre desechó ese conocimiento, entonces el hombre se deprava, porque no tiene otra cosa, sino que es el poder de sí mismo. Y el hombre en sí mismo no tiene poder. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza caída, pecaminosa, rebelde. Entonces hay toda una serie de matices que los vemos hasta el día de hoy. Pablo entonces describe a una humanidad depravada y corrompida. En décimo lugar, una vez que Pablo describe eso, en décimo lugar es el punto décimo, al ver esa condición, Dios por tanto ejecuta juicio. El verso 18, el verso 24, el verso 26, el verso 28 y el verso 32 del capítulo 1, Dios determina, al ver esa actitud y condición y conducta humana que desechan su conocimiento, entonces Dios, mis hermanos, ejecuta su juicio. Dios, en cuarto lugar, ejecuta su juicio. Permítame leerlo. Verso 18, verso 24, verso 26, verso 28 y verso 32. Recuerden que no estoy llevando de forma seguida el texto del capítulo 1, sino que estoy extrayendo los pensamientos y ordenándolos bajo criterios y conceptos bien claros. Dios, por tanto, ejecutó su juicio, porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 18, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, o sea, a la suciedad y a los deseos desordenados de sus corazones. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Recuerda lo que hacen las mujeres, que hacen los hombres? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Noten en 3 versículos reiteradamente la frase, Dios los entregó. Hermanos, la humanidad y todos aquellos que no se someten al Evangelio, al señorío de Cristo, a la fe en Dios y en su Hijo, son entregados por Dios a sus propios deseos, a sus propias acciones, a sus propias conductas. Esa palabra, Dios los entregó, es lo que Pablo describe como el juicio divino. Hoy el mundo entero está entregado a su vandalismo, a la violencia, a la soberbia, a su altivez, hacia sus orgullos, hacia sus deseos bajos, personales, egoístas. En fin, la lista, como usted puede ver, va desde el verso 23 hasta el verso 31 de la conducta y la diversidad de los matices en el que el hombre actúa cuando desecha el conocimiento de Dios. Y cuando el hombre en su depravación desecha a Dios, lo único que queda es el juicio divino. Pero el apóstol Pablo, hermanos, vea qué interesante. El apóstol Pablo no se queda ahí solo con el juicio, sino que en el capítulo 3, en el verso 9 al 12, Pablo hace un resumen rápidamente diciendo que así es como todos quedamos bajo la sentencia divina. ¿Por qué? Porque algunos vivillos podemos decir, yo no soy parte de esa lista que acaba de dar el apóstol Pablo, de cómo el hombre actúa corrompidamente y perversamente. No, en el capítulo 3, verso 9 al 12, el apóstol Pablo, pensando en que alguno puede salirse del canasto, dice así, todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una vez que Pablo da la lista del capítulo 1, verso 23 al 31, él como ser humano comprende bien y el Espíritu Santo lo mueve. Esa actitud de nosotros de decir, pues yo no soy de esos. ¿Verdad? Usted ha visto personas que son muy dedicadas al fumado, un paquete entero, tal vez hasta paquete y medio por día, se fuman, hablando de un ejemplo del cigarrillo. Entonces alguien dice, ¿cómo fuma esa persona? Qué terrible, yo no soy como él. Yo apenas me fumo un cigarrito en las tardes cada día. Nosotros buscamos cómo acomodarnos y pretender ser mejores que los demás. Y pensando en esa sutileza mental, conductual, patológica del hombre, el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice, y si no está usted en esa lista que acabo de decir, quiero decirle que todos están bajo pecado, porque no hay justo ni aun uno, y no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y aquí entonces todos quedamos bajo la sentencia divina. Esto es lo que llamaríamos, en términos legales, el alegato condenatorio de un fiscal a favor del Estado. En este caso, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace un alegato contundente de sentencia, juicio y condenación contra toda la humanidad. Él es el fiscal del reino de Dios. Es el fiscal del juez de toda la tierra. Y él establece esto.
Y usted dirá, ¿y nos quedamos ahí todos ya? No, hermanos. A partir del capítulo 1, como acabamos de ver, establece las bases de condenación y juicio. Capítulo 2, él cierra afirmando que judíos, paganos, gentiles, están también bajo la sentencia divina. En el capítulo 3 termina diciendo ese alegato y lo cierra. Y como vimos en una de las filminas que vimos y los pensamientos, él empieza en el capítulo 3 a dar toda una serie de argumentos de cómo el hombre puede obtener su justicia según Dios. Y ahí es donde hoy quiero ir cerrando. Así como Dios establece, hermanos, su juicio, su sentencia, y establece y declara cuál es la condición de la humanidad delante de Él en su estado natural, y cómo a todos nos deja con la boca cerrada bajo su juicio y sentencia divina. Más adelante en el capítulo 3, verso 21 al 24, el apóstol Pablo, de forma magistral, porque así luego lo va a seguir, pero yo debo de cerrar aquí, él le dice al hombre cuál es la salida para obtener el perdón, la liberación, la redención, para ser aceptado ante Dios y para ubicarse en el camino de la transformación de vida a partir de una experiencia espiritual por medio de la fe. Entonces Pablo, una vez que acusa, que establece la sentencia y que deja a todos bajo juicio por inspiración del Espíritu Santo, realmente es Dios a través del apóstol Pablo que nos deja a todos sin escape, dice en el verso 21, pero ahora, esa frase, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron, lo reitera, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vea el verso 24. El verso 23 está bien. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo salgo de la condenación? ¿Cómo salgo de la acusación divina? ¿Cómo me escapo de esa sentencia legal sobre mí? Por causa de mi maldad y mi naturaleza pecaminosa, porque así lo declaró Dios. ¿Cómo salgo de ahí? Gratuitamente por medio de la fe en la persona y la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. No hay ritual religioso, no hay amuleto religioso, no hay ceremonial religioso, no hay creencia ni costumbre religiosa, no hay pensamiento progresista, novedoso, moderno. Nada, mis amados, Dios estableció para que usted obtenga su salvación, su justificación, sea declarado inocente, justo, sea declarado acepte, agradable, y el cielo se le abra a usted con sus ricas bendiciones espirituales. No hay otro medio. Absolutamente no hay ninguno más que la obra de Jesucristo realizada en la cruz del Calvario, habiendo resucitado de los muertos, y ponemos nuestra fe en Él y gratuitamente somos declarados rectos, justos, aceptados, en buena posición para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que el apóstol Pablo en el verso 16 dice: el evangelio es poder de Dios para salvación. Mis amados y mis amadas, la salida de los hombres no es económica. La salida de los hombres no es financiera. La salida de los hombres no es que logremos la vacuna contra esta pandemia. Hay una pandemia peor que describe el capítulo 1 de Romanos. Es la pandemia pecaminosa en el corazón de todos los hombres. Y curiosamente en estos días se ha manifestado de forma más severa y muy cerca de nosotros de formas diversas.
Aún estando en crisis de salud, aún estando en crisis económicas, el hombre manifiesta sus diversas conductas pecaminosas cuando no está sujeto al conocimiento de Dios, a la justicia que es por medio de la fe en Cristo, cuando no camina bajo el señorío de Cristo. Mi pregunta final ¿es usted una persona ya en paz con Dios? ¿Es usted una persona que ha colocado su fe en el único que le va a dar sentido, destino aquí y en la eternidad a su vida? ¿Ha aceptado gratuitamente a Jesús? Es gratuito. Y es por medio de la fe. Porque Él lo hizo todo. Y usted y yo solo debemos de recibirlo y creerlo por medio de la fe. Mis amados, en estos días convulsos y turbulentos, donde todo tipo de asunto está sucediendo en nuestras naciones, más allá de una pandemia de salud, hay otras cosas más que están sucediendo y que se van a agravar más y que se van a profundizar más y que la centralidad humana se va a levantar con mayor osadía, como lo describe el capítulo 1 de Romanos. Usted debe de correr a su refugio. Y su refugio no es el banco, ni sus ahorros, ni su herencia económica, ni su trabajo, ni su bienestar financiero. Su refugio es el Señor Jesucristo, su evangelio, su vida, sus virtudes, su Santo Espíritu derramado en usted por haber creído en Él, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará gobernándolo a usted, aunque el mundo se siga descomponiendo, corrompiendo y siga su destino ya que no quiere cambiar. No sea usted de ellos. Vuélvase este día a Jesús. Hágalo a Jesús, el Señor de su vida. Y usted dirá, soy creyente. Afírmese en Jesús entonces. Refrésquese en estos días con Él. Ámelo profundamente y sírvalo profundamente a Él de lo que tenga a su alcance hacer para la gloria de Él. Y no se descuide.